Krishna, bienvenidos a todos, continuando con la lectura del Srimad Bhagavatam, canto 1, capítulo 8, las oraciones de la reina Kunti, texto 28. Manye tuan kalam ishanam anadi nidanam vibhum samancharantam sarvatra bhutanam yammita kali. Mi Señor, yo considero que tu señoría es el tiempo eterno, el controlador supremo, aquel que no tiene principio ni fin y que está dentro y fuera de todo. Al distribuir tu misericordia eres equitativo con todos. Las disensiones entre los seres vivientes se deben al intercambio social. Significado dado por su divina gracia, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Kunti Devi sabía que Krishna no era ni su sobrino ni un familiar ordinario de su casa paterna. Ella sabía perfectamente bien que Krishna es el Señor primordial que vive en el corazón de todos en forma de la superalma, Paramatma. Otro nombre del aspecto Paramatma del Señor es Kala o el tiempo eterno. El tiempo eterno es el testigo de todas nuestras acciones, buenas y malas. En consecuencia, Él asigna las reacciones resultantes. De nada vale decir que no sabemos por qué ni para qué estamos sufriendo. Puede que hayamos olvidado la fechoría por la cual estamos sufriendo los momentos actuales, pero debemos recordar que Paramatma es nuestro compañero constante y por consiguiente Él conoce todo, pasado, presente y futuro. Y debido a que el aspecto Paramatma del Señor Krishna asigna todas las acciones y reacciones, Él es además el controlador supremo. Ni una vrishna de hierba se mueve sin su sanción. A los seres vivientes se les da tanta libertad como merecen. El mal uso de esa libertad es la causa del sufrimiento. Los devotos del Señor no hacen mal uso de su libertad y por ende ellos son los hijos buenos del Señor. Otros que hacen mal uso de la libertad son puestos en medio de los sufrimientos asignados por el Kala eterno. El Kala les ofrece a las almas condicionadas tanto felicidad como sufrimientos. Todo está predestinado por el tiempo eterno. Así como tenemos sufrimientos que nos hemos pedido, asimismo tenemos felicidad sin pedirla, pues todo está predestinado por Kala. De modo que nadie es ni enemigo del Señor. Todo el mundo está sufriendo y disfrutando el resultado de su propio destino. Ese destino lo hacen los seres vivientes en el transcurso del intercambio social. Aquí todo el mundo quiere enseñorearse de la naturaleza material y de ese modo todo el mundo crea su propio destino bajo la supervisión del Señor Supremo. Él está dentro y fuera de todo y por consiguiente Él puede ver las actividades de todos y como el Señor no tiene principio ni fin, a Él también se le conoce como el tiempo eterno, Kala. Texto 29. Naveda kashit bhagavams chikirshitam Tabe hamanasya nirinam britambanam Nayasya kashchit daitos tikarhichit Dveshas chayasmin vishama martirinam. Oh Señor, nadie puede entender tus pasatiempos trascendentales que parecen ser humanos y por lo tanto son engañosos. Nada es objeto específico de tu preferencia ni nada te causa envidia. La gente solo imagina que tú eres parcial. Significado dado por su divina gracia, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. La misericordia del Señor para con las almas caídas se distribuye equitativamente. Él no tiene a nadie como objeto específico de su hostilidad. El mismo concepto de la personalidad de Dios como ser humano es engañoso. Sus pasatiempos parecen ser exactamente iguales a los de un ser humano, pero en realidad son trascendentales y no tienen ningún matiz de contaminación material. A él se le conoce sin duda como una persona parcial para con sus devotos puros, pero de hecho él nunca es parcial, así como el sol nunca es parcial para con nadie. Con el uso de los rayos del sol, a veces hasta las piedras se vuelven valiosas, mientras que un ciego no puede ver el sol aunque haya suficientes rayos solares ante él. La oscuridad y la luz son dos conceptos opuestos, pero eso no significa que el sol es parcial al distribuir sus rayos. Los rayos del sol están a la disposición de todo el mundo, pero las capacidades de los receptores difieren. La gente necia piensa que el servicio devocional consiste en adular al Señor para obtener una misericordia especial. En verdad, los devotos puros que están dedicados al trascendental servicio amoroso del Señor no son una comunidad mercantil. Una firma mercantil le presta servicio a alguien a cambio de valores.
El devoto puro no le presta servicio al Señor por un intercambio tal y por consiguiente la misericordia del Señor por entero está a su disposición. Los hombres que sufren y que están necesitados, las personas indagadoras y los filósofos establecen relaciones temporales con el Señor para cumplir con un propósito en particular. Cuando el propósito se cumple, la relación con el Señor deja de existir. Un hombre que sufre, si de alguna manera es piadoso, le ora al Señor pidiéndole recuperarse. Pero en la mayoría de los casos, en cuanto la recuperación se acaba, al hombre que sufre deja de interesarle el hecho de mantener alguna relación con el Señor. La misericordia del Señor está a su disposición, pero Él está poco dispuesto a recibirla. Esa es la diferencia entre un devoto puro y un devoto con mezcla. Aquellos que están completamente en contra del servicio devocional del Señor se considera que están en la oscuridad más ayecta. Aquellos que piden el favor del Señor únicamente en momentos de necesidad son receptores parciales de su misericordia. Y aquellos que están 100% dedicados al servicio del Señor son receptores completos de la misericordia de Él. Esa parcialidad en recibir la misericordia del Señor es relativa al receptor y no se debe a la parcialidad del supremamente misericordioso Señor. Cuando el Señor desciende a este mundo material mediante su energía supremamente misericordiosa, actúa como un ser humano y por tanto parece que el Señor es parcialmente únicamente con sus devotos, lo cual no es así. Pese a esa aparente manifestación de parcialidad, su misericordia se distribuye equitativamente. En el campo de batalla de Kurukshetra, todas las personas que murieron en la pelea en presencia del Señor obtuvieron la salvación sin las cualidades necesarias, debido a que morir ante la presencia del Señor purifica de los efectos de todos los pecados al alma que se está yendo y por consiguiente el hombre moribundo obtiene un lugar en alguna parte de la morada trascendental. De una forma u otra, si alguien se expone a los rayos solares, es seguro que obtendrá el beneficio requerido tanto con el calor como con los rayos ultravioletas. Por lo tanto, la conclusión es que el Señor nunca es parcial, que la gente en general crea que Él es parcial, es un error. Capítulo 30. Chama karma cha vishvatmam ashasya kartur atmanaha tirian niri shishu yadasu tat atyanta vidambanam. Desde luego que es desconcertante, oh alma del universo, que tú trabajes aunque eres inactivo y que nazcas aunque eres la fuerza vital e innaciente. Tú mismo desciendes entre los animales, los hombres, los sabios y los seres acuáticos. En verdad esto es desconcertante. Significado dado por su divina gracia, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Los trascendentales pasatiempos del Señor no solo son desconcertantes, sino también aparentemente contradictorios. En otras palabras, todos ellos son inconcebibles para la limitada capacidad de pensamiento del ser humano. El Señor es la supremamente predominante superalma de toda existencia, y sin embargo Él aparece en la forma de un jabalí entre los animales, en la forma de un ser humano tal como Rama, Krishna, etc., en la forma de un rishi tal como Narayana, y en la forma de un ser acuático tal como un pez. Aún así se dice que Él es innaciente y que Él no tiene la obligación de hacer nada. En el Shruti Mantra se dice que el Brahman Supremo no tiene la obligación de hacer nada. Nadie es igual ni más grande que Él. Él tiene múltiples energías y Él ejecuta todo de un modo perfecto mediante actividad, fuerza y conocimiento automáticos. Todas estas afirmaciones demuestran sin duda alguna que las actividades, formas y acciones del Señor son todas inconcebibles para nuestra limitada capacidad de pensamiento. Y como Él es inconcebiblemente poderoso, todo le resulta posible, de modo que nadie puede medirlo exactamente. Cada acción del Señor es desconcertante para el hombre común. A Él no se le puede entender por medio del conocimiento védico, pero los devotos puros pueden entenderlo fácilmente, porque están íntimamente relacionados con Él. Los devotos saben por ende que, aunque Él aparezca entre los animales, no es un animal, ni un hombre, ni un rishi, ni un pez. Él es eternamente el Señor Supremo en todas las circunstancias. Texto 31. Gopi adate tuai kritagasi damatavat. Yate dasharshru kalilanchana sambra maksham. Bhaktram niniya vaya vamanaya stitasya samam vimohayati vir apiyat viveti.
Mi querido Krishna, Yashoda tomó una soga para atarte cuando cometiste una ofensa, y tus perturbados ojos se inundaron de lágrimas, los cuales lavaron el cosmético de ellos. Y tú estabas asustado, aunque el temor personificado te tiene miedo a ti. Pero esto me resulta desconcertante. Significado dado por su divina gracia Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. He aquí otra explicación del desconcierto que crean los pasatiempos del Señor Supremo. El Señor Supremo es el Supremo en todas las circunstancias, tal como ya se explicó. Este es un ejemplo específico de cómo el Señor es el Supremo y al mismo tiempo, al estar en presencia de su devoto puro, es un juguete de este último. El devoto puro del Señor le presta servicio a Él solo como resultado del amor puro, y mientras ejecuta dicho servicio devocional se olvida de la posición del Señor Supremo. El Señor Supremo acepta además con mayor deleite el amoroso servicio de sus devotos cuando el servicio se realiza espontáneamente y como resultado de un afecto puro, sin nada de admiración reverencial. Por lo general los devotos adoran al Señor con una actitud reverencial, pero el Señor se complace íntegramente cuando el devoto, por amor y afecto puro, considera que el Señor es menos importante que él mismo. Los pasatiempos del Señor enamorado original de Goloka Vrindavana se intercambian con ese espíritu. Los amigos de Krishna lo tienen a él por uno de ellos, no lo consideran de una importancia reverencial. Los padres del Señor, que son todos devotos puros, lo consideran únicamente un niño. El Señor acepta los castigos de sus padres más jubilosamente que las oraciones de los himnos védicos. De igual manera, Él acepta los reproches de sus prometidas con más gusto que los himnos védicos. Cuando el Señor Krishna se hallaba presente en este mundo material, y a fin de manifestar como una atracción para la gente en general sus eternos pasatiempos del reino trascendental de Goloka Vrindavana, exhibió ante Yasoda, su madre adoptiva, una imagen única de subordinación. El Señor, en sus juegos y actividades infantiles de un modo natural, solía arruinar la mantequilla que Madre Yasoda almacenaba, al romper los tarros y distribuir su contenido entre sus amigos y compañeros de juego, entre ellos los célebres monos de Vrindavana, que aprovecharon la munificencia del Señor. Madre Yasoda vio eso y, movida por su amor puro, quiso hacer una representación de castigo para su trascendental hijo. Ella tomó una soga y amenazó al Señor con atarlo, tal como se acostumbra en los hogares corrientes. Al ver la soga en las manos de Madre Yasoda, el Señor inclinó la cabeza y comenzó a sollozar como un niño. Y las lágrimas se deslizaron por sus mejillas lavando el ungüento negro que había alrededor de sus hermosos ojos. Kunti Devi adora esa imagen del Señor porque ella está consciente de la suprema posición en la que Él está. Muchas veces el temor personificado le teme al Señor, mas éste le tiene miedo a su madre, quien justamente quería castigarlo de una manera ordinaria. Kunti estaba consciente de la excelsa posición de Krishna, mientras que Yasoda no lo estaba. Por lo tanto, la posición de Yasoda era más excelsa que la de Kunti. Madre Yasoda obtuvo al Señor como hijo de ella, y el Señor le hizo olvidar por completo que su hijo era el propio Señor. Si Madre Yasoda hubiera estado consciente de la excelsa posición del Señor, de seguro que hubiera dudado en castigarlo. Pero a ella se le hizo olvidar esa situación porque el Señor quiso ejecutar un acto infantil completo ante la afectuosa Yasoda. Este intercambio de amor entre la madre y el hijo se realizó de un modo natural y Kunti, al recordar la escena, se desconcertó y no pudo menos que alabar al trascendental amor filial. Indirectamente, Madre Yasoda es alabada por su posición amorosa única, pues ella podía controlar en forma de su amado hijo, incluso al todopoderoso Señor. Texto 32. Kechit ahur aham jatam punya shlokasya kirtaye. Yado priyasya navaye malayasyeva chandanam. Algunos dicen que el inaciente nace en aras de la glorificación de los reyes piadosos, y otros dicen que él ha nacido para complacer al rey Yadu, uno de tus devotos más queridos. Tú apareces en la familia de él, tal como el sándalo aparece en las colinas de Malaya. Significado dado por su divina gracia Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Como la aparición del Señor en este mundo material es desconcertante, hay diferentes opiniones acerca del nacimiento del inaciente. En el Bhagavad Gita el Señor dice que Él nace en el mundo material, aunque Él es el Señor de todas las creaciones y es innaciente.
de modo que no puede negarse en absoluto el nacimiento del innaciente debido a que él mismo establece esa verdad. Pero aún así hay diferentes opiniones acerca de por qué nace él. Eso también se declara en el Bhagavad Gita. Él aparece por medio de su propia potencia interna para restablecer los principios religiosos, proteger a los seres piadosos y aniquilar a los impios. Esa es la misión de la aparición del innaciente. No obstante, se dice que el Señor está presente para glorificar al piadoso rey Yudhishthira. El Señor Shri Krishna quería ciertamente establecer el reino de los Pándavas por el bien de todos los seres del mundo. Cuando un rey piadoso gobierna el mundo, la gente es feliz. Cuando el gobernante es impio, la gente es infeliz. En la era de Kali, los gobernantes son impios en la mayoría de los casos y por ende los ciudadanos también están infelices continuamente. Pero en el caso de la democracia, los mismos ciudadanos impios eligen a su representante para que los gobierne y en consecuencia no pueden culpar a nadie de su infelicidad. Maharaj Nala también fue célebre como gran rey piadoso, pero él no tenía ninguna relación con el Señor Krishna. Por consiguiente, a Maharaj Yudhishthira se le destina aquí a ser glorificado por el Señor Krishna, quien también había glorificado al rey Yadu al nacer en la familia de éste. Al Señor se le conoce como Yadava, Yaduvira, Yadunandana, etc., aunque él siempre es independiente de dicha obligación. Él es tal como el sándalo que crece en las colinas de Himalaya. Los árboles pueden crecer en cualquier parte, pero como los árboles de sándalo crecen principalmente en el área de las colinas de Himalaya, el nombre del sándalo y las colinas de Himalaya están estrechamente vinculados. Por lo tanto, se concluye que el Señor es por siempre innaciente como el sol, y sin embargo él aparece del mismo modo en que el sol sale por el horizonte oriental. Así como el sol nunca es el sol del horizonte oriental, asimismo el Señor no es el hijo de nadie, sino más bien el Padre de todo lo que existe. Texto 33. Apare Vasudevasya Devakyam Yachito Vyagat. Ayastuam Asya Shemaya Vadaya Chasuradvisham. Otros dicen que tú has nacido como hijo de Devaki y Vasudeva debido a que ambos oraron por ti. Es indudablemente que eres innaciente, pero sin embargo, naces por su bienestar y para matar a aquellos que están envidiosos de los semidioses. Significado dado por su divina gracia, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. También se dice que Vasudeva y Devaki en su nacimiento anterior, como Sutapa y Prishini, se sometieron a un severo tipo de penitencia para obtener al Señor en calidad de hijo. Y como resultado de esas austeridades, el Señor apareció como hijo de ellos. Ya se ha declarado en el Bhagavad Gita que el Señor aparece por el bienestar de toda la gente del mundo y para vencer a los asuras o los materialistas ateos. Texto 34. Bharatavat tarana yanye bhuvonava ibodadau. Sidantya buri varena chatohi atma bhuvartita. Otros dicen que el mundo, estando sobrecargado con un bote en el mar, está muy afligido, y que Brahma, que es tu hijo, oró por ti, y por eso tú has aparecido para aminorar el problema. Significado dado por su divina gracia, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Brahma, el primer ser viviente que nació justo después de la creación, es el hijo directo de Narayana. Narayana, en forma de Garbhodakasha y Vishnu, entró primero que todo en el universo universal. Sin contacto con lo espiritual, la materia no puede crear. Este principio se siguió desde el mismo comienzo de la creación. El Espíritu Supremo entró en el universo y el primer ser viviente Brahma nació en una flor de loto que salía del trascendental abdomen de Vishnu. Por eso a Vishnu se le conoce como Padmanabha. A Brahma se le conoce como Atmabhu, porque el padre lo engendró directamente sin ningún contacto con la madre Lakshmi-ji. Lakshmi-ji se encontraba presente cerca de Narayana, dedicada al servicio del Señor, y sin embargo sin contacto con Lakshmi-ji, Narayana engendró a Brahma. He ahí la omnipotencia del Señor. Aquel que inicialmente considera que Narayana es como otros seres vivientes debe aprender con esto una lección. Narayana no es un ser viviente ordinario, es la propia personalidad de Dios y en todas las partes de su cuerpo trascendental tiene todas las potencias de todos los sentidos. Un ser viviente ordinario engendra a su hijo por medio de la relación sexual y no tiene ningún otro medio de engendrar más que el que se le ha asignado. Pero Narayana, siendo omnipotente, no está limitado por ninguna condición de energía.
Él es completo e independiente de hacer absolutamente todo mediante sus diversas potencias, de un modo muy fácil y perfecto. En consecuencia, Brahma es directamente el Padre, el Hijo del Padre, y no fue colocado en el vientre de una madre. Por lo tanto, se le conoce como Atma-Bhu. Este Brahma está a cargo de las creaciones posteriores que ocurren en el universo, reflejadas de un modo secundario por la omnipotencia del omnipresente. Dentro del halo del universo hay un planeta trascendental conocido como Shvetadvipa, que es la morada de Kshirodakashayi Vishnu, el aspecto Paramatma del Señor Supremo. Cuando quiera que hay algún problema en el universo que no puede ser resuelto por los semidioses administrativos, estos acuden a Brahmaji en busca de una solución. Y si ni siquiera Brahmaji puede resolverlo, este último le consulta y le ora a Kshirodakashayi Vishnu, pidiéndole una encarnación y la solución a los problemas. Un problema de esa índole surgió cuando Kamsa y otros gobernaban la tierra y éste quedó demasiado sobrecargada por las fechorías de los asuras. Brahmaji, junto con otros semidioses, oró a orilla del océano Kshirodaka y se les avisó del descenso de Krishna como hijo de Vasudeva y Devaki. Así que algunas personas dicen que el Señor apareció en virtud de las oraciones de Brahmaji. Texto 35. Babesmin Krishama Nanam Avidya Kama Karmavi Shravana Shmara Narhani Krishanam Itikechana. Y aún otros dicen que tú apareciste para rejuvenecer el servicio devocional de oír, recordar, adorar, etc., con el fin de que las almas condicionadas que se están sufriendo por los tormentos materiales puedan beneficiarse y obtener la liberación. Significado dado por su divina gracia, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. En el Srimad Bhagavad Gita, el Señor asevera que Él aparece en cada milenio solo para restablecer la senda de la religión. La senda de la religión la hace el Señor Supremo. Nadie puede manufacturar un nuevo sendero religioso tal como lo estilan ciertas personas ambiciosas. La verdadera senda de la religión consiste en aceptar al Señor como la autoridad suprema y así prestarle servicio a Él con amor espontáneo. Un ser viviente no puede evitar el prestar servicio porque por constitución está hecho con ese fin. La única función del ser viviente es la de prestarle servicio al Señor. El Señor es grande y los seres vivientes están subordinados a Él. Por lo tanto, el ser viviente solo tiene el deber de servirle únicamente a Él. Desgraciadamente, los seres vivientes engañados, debido solo a un mal entendimiento, se vuelven sirvientes de los sentidos por el deseo material. Este deseo se denomina avidya o nesciencia, y a causa de ese deseo, el ser viviente hace diferentes planes para el disfrute material centrados alrededor de una vida sexual pervertida. En consecuencia, él queda enredado en la cadena de nacimientos y muerte, al transmigrar hacia diferentes cuerpos en diferentes planetas bajo la dirección del Señor Supremo. Por consiguiente, a menos que uno se encuentre más allá de los límites de esta nesciencia, no puede liberarse del sufrimiento triple de la vida material. Esa es la ley de la naturaleza. El Señor, sin embargo, por su misericordia sin causa, ya que Él es muy misericordioso con los seres vivientes que sufren, más misericordioso que lo que ellos pueden esperar, aparece ante ellos y renueva los principios del servicio devocional que comprenden el oír, cantar, recordar, servir, adorar, orar, cooperar y entregarse a Él. La adopción de todas las actividades antedichas o de cualquiera de ellas puede ayudar al alma condicionada a salirse del enredo de la nesciencia y quedar así liberada de todos los sufrimientos creados por el ser viviente engañado por la energía externa. Este tipo particular de misericordia se le otorga al ser viviente el Señor, en la forma del Señor Chaitanya Mahaprabhu. Texto 36. Shrimvanti Gayanti Grinanti Abhishnasha Smaranti Nandanti Tavehitan Janaha Taeva Pashanti Achirena Tabakam Baba Prava Hoparamam Padambujam. Oh Krishna, aquellos que continuamente oyen, cantan y repiten las narraciones de tus actividades trascendentales o se complacen cuando otros lo hacen, ven ciertamente tus pies de loto, que son lo único que pueden detener la repetición del nacimiento y la muerte. Significado dado por su divina gracia, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Nuestra presente visión condicional no puede ver al Señor Supremo, Sri Krishna.
Para verlo a él, uno tiene que cambiar su visión actual mediante el desarrollo de una condición de vida diferente, colmada de espontáneo amor por Dios. Cuando Sri Krishna estaba presente personalmente en la faz del globo, no todo el mundo pudo verlo como la suprema personalidad de Dios. Materialistas como Ravana, Hiranyakashipu, Kamsa, Jarasandha, Shishupala eran personalidades altamente capacitadas en virtud de la adquisición de bienes materiales, pero fueron incapaces de apreciar la presencia del Señor. Por consiguiente, pese que el Señor se halla presente ante nuestros ojos, no es posible verlos a menos que tengamos la visión que se requiere para ello. El requisito necesario se desarrolla únicamente por medio del proceso del servicio devocional, comenzando con oír a las fuentes correctas hablar del Señor. El Bhagavad Gita es una de las obras literarias populares cuyo contenido la generalidad de la gente comúnmente oye, canta, repite, etc. Pero a pesar de dicho oír, etc., a veces se experimenta que el ejecutor de dicho servicio devocional no ve al Señor cara a cara. La razón de ello es que lo primero, Shravana, es muy importante. Si se oye a las fuentes correctas, el oír actúa muy rápidamente. Por lo general, la gente oye a personas desautorizadas. Esas personas desautorizadas puede que sean muy eruditas desde el punto de vista de las aptitudes académicas, pero como no siguen los principios del servicio devocional, oírlas se vuelve una total pérdida de tiempo. Algunas veces dichas personas interpretan los textos a su manera para que se adapten a sus propios fines. Por lo tanto, primero uno debe seleccionar a un orador competente y genuino y luego oírlo. Cuando el proceso de oír se hace de un modo perfecto y completo, los demás procesos automáticamente se vuelven perfectos por sí mismos. Existen diferentes actividades trascendentales del Señor y todas y cada una de ellas es capaz de proporcionar el resultado deseado, siempre y cuando el proceso de oír sea perfecto. En el Bhagavatam, las actividades del Señor comienzan con sus tratos con los Pándavas. Existen muchos otros pasatiempos del Señor respecto a sus tratos con los asuras y otros, y en el 10º canto se mencionan los sublimes tratos con sus asociadas conyugales las gopis, así con sus esposas en Dwaraka, puesto que el Señor es absoluto, no hay diferencia en la naturaleza trascendental de todos y cada uno de los tratos del Señor. Pero a veces la gente, a través de un proceso de oír desautorizado, se interesa más en oír hablar de sus tratos con las gopis. Semejante inclinación pone de manifiesto los lujuriosos sentimientos del oyente, por lo cual un orador genuino de los tratos del Señor nunca condesciende con esa clase de audiciones. Uno debe oír hablar del Señor desde el mismo comienzo, tal como se presenta en el Srimad Bhagavatam o en cualquiera otras escrituras, y eso ayudará al oyente a alcanzar la perfección mediante el desarrollo progresivo. Uno no debe considerar por consiguiente que los tratos de él con los Pándavas son menos importantes que sus tratos con las gopis. En todo momento debemos recordar que el Señor siempre es trascendental a todo apego mundano. En todos los tratos del Señor anteriormente mencionados, Él es el héroe en todas las circunstancias, y oír hablar de Él o de sus devotos o combatientes es conducente a la vida espiritual. Se dice que los Vedas y los Puranas, etc., se hicieron todos para revivir nuestra perdida relación con Él. El oír la exposición de todas esas escrituras es esencial. Texto 37. Api adya nastvam swa kritehita prabhu shihasasi suit surto nushivinaha yesham nachanyat bhavata padambujat parayanam rajasu yoshi tamhasam. Oh mi Señor, tú mismo has ejecutado todos los deberes. No dejes hoy, pese a que estás dependiendo de tu misericordia y no tenemos a nadie más que nos proteja, ahora que todos los reyes están enemistados con nosotros. Significado dado por su divina gracia, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Los Pándavas son de los más afortunados porque tuvieron la gran suerte de depender íntegramente de la misericordia del Señor. En el mundo material, depender de la misericordia de alguien constituye la mayor señal de mala fortuna.
Pero en el caso de nuestra relación trascendental con el Señor, es de lo más afortunado que podamos vivir dependiendo de Él por completo. La enfermedad material se debe al hecho de pensar en volverse independiente de todo, pero la cruel naturaleza material no nos permite independizarnos. El falso intento de independizarnos de las estrictas leyes de la naturaleza se conoce como avance material del conocimiento experimental. El mundo material por entero está girando sobre la base de ese falso intento de independizarse de las leyes de la naturaleza. Comenzando con Ravana, quien quería preparar una escalera directa a los planetas del cielo, y llegando hasta la era actual, todos están tratando de superar las leyes de la naturaleza. Ahora están tratando de acercarse a distintos sistemas planetarios mediante el poder electrónico y mecánico. Pero la meta más alta de la civilización humana consiste en trabajar arduamente bajo la guía del Señor y volverse completamente dependiente de Él. El logro más alto de una civilización perfecta consiste en trabajar con valor, pero al mismo tiempo depender completamente del Señor. Los Pándavas eran los ejecutores ideales de ese nivel de civilización. Indudablemente ellos dependían por completo de la buena voluntad del Señor Sri Krishna, mas no eran ociosos parásitos del Señor. Todos ellos eran sumamente capacitados tanto por su carácter personal como por sus actividades físicas. Aún así, ellos siempre buscaban la misericordia del Señor porque sabían que todos los seres vivientes son dependientes por su posición constitucional. La perfección de la vida consiste, por lo tanto, en volverse dependiente de la voluntad del Señor en vez de independizarse falsamente en el mundo material. Aquellos que tratan de independizarse falsamente del Señor reciben el nombre de Anata o sin ningún guardián, mientras que aquellos que dependen por completo de la voluntad del Señor reciben el nombre de Sanatana, o aquellos que tienen a alguien que los protege. En consecuencia, debemos tratar de ser Sanata, de modo que siempre podamos estar protegidos de la favorable condición de la existencia material. Debido al poder engañador de la naturaleza material externa, nos olvidamos de la condición material de la vida, que es la perplejidad más indeseable de todas. El Bhagavad Gita 7.19 nos indica, por consiguiente, que después de muchos y muchos nacimientos una persona afortunada se vuelve consciente del hecho de que Vasudeva Krishna lo es todo y de que la mejor manera de conducir la vida de uno consiste en entregarse a él por completo. Ese es el signo de un Mahatma. Todos los miembros de la familia Pándava eran Mahatmas que vivían con sus familias. Maharaj Yudhishthira era la cabeza de todos esos Mahatmas y la reina Kunti Devi era la madre de todos ellos. Las lecciones del Bhagavad Gita y de todos los Puranas, específicamente el Bhagavata Purana, están por ende conectadas inevitablemente con la historia de los Mahatmas Pándavas. Para ellos separarse del Señor era tal como para un pez separarse del agua. Por lo tanto, Srimati Kunti Devi sentía dicha separación como el impacto de un rayo, y toda la oración de la reina tiene por objeto tratar de persuadir al Señor de que se quede con ellos. Después de la batalla de Kurukshetra, aunque los reyes enemigos habían sido matados, sus hijos y nietos aún estaban presentes para tratar con los Pándavas. Los Pándavas no fueron los únicos a los que se les puso en medio de la enemistad, pues todos nosotros siempre estamos en una condición semejante, y la mejor manera de vivir consiste en volverse completamente dependiente de la voluntad del Señor y con ello superar todas las dificultades de la existencia material. Texto 38. Kevayam nama rupavyam yadubi saha Pandava bhavato darshanam yarhi rishi kanam ibeshitu. Así como el nombre y la fama de un cuerpo en particular se terminan con la desaparición del espíritu viviente, de igual manera, si tú no nos miras, toda nuestra fama y actividades junto con los Pándavas y Yadus se terminarán de inmediato. Significado dado por su divina gracia, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Kunti Devi está muy consciente de que la existencia de los Pándavas se debe tan solo a Sri Krishna. Los Pándavas tienen indudablemente nombre y fama bien establecidos, están guiados por el gran rey Yudhishthira, que es la moral personificada, y los Yadus son sin duda grandes aliados. Pero sin la guía del Señor Krishna todos ellos no son nada, al igual que los sentidos del cuerpo son inútiles sin la guía de la conciencia. Nadie debe estar orgulloso de su prestigio, poder y fama, si no lo guía la gracia del Señor Supremo.
Los seres vivientes siempre son dependientes y el propio Señor es el objeto máximo del cual depender. Podemos inventar, pues, mediante nuestro avance del conocimiento material, toda clase de recursos materiales contrarrestantes, pero si no se es guiado por el Señor, todos esos inventos terminan en un fiasco, por fuertes y sólidos que sean los elementos reaccionarios. Texto 39. Neyan shobi shate tatra yate danim gadadara. Tuat padair ankitabati swalakshana vilakshitai. Oh Gadadara, Krishna, a nuestro reino lo marcan ahora las impresiones de tus pies y por eso luz hermoso, pero cuando tú te vayas dejará de verse así. Significado dado por su divina gracia, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. En los pies del loto del Señor hay ciertas señales particulares que lo distinguen a él de los demás. En la planta de los pies del Señor se encuentran los signos de una bandera, un rayo, un instrumento para conducir elefantes, una sombrilla, un loto, un disco, etc. Esos signos quedan impresos en el suave polvo de la tierra por donde el Señor pasa. La tierra de Hastinapura estaba marcada así mientras el Señor Sri Krishna se encontraba en ella con los Pándavas, y en consecuencia el reino de los Pándavas floreció en virtud de esos auspiciosos signos. Kunti Devi señala esas características resaltantes y expresa su temor de que haya mala suerte en ausencia del Señor. Texto 40. Imbe chana padas britha supak baushadi viruda. Banadri nati udambanto hi edante tababichitai. Todas estas ciudades y aldeas están floreciendo en todos los aspectos porque hay hierbas y granos en abundancia. Los árboles están llenos de frutas, los ríos están fluyendo, las colinas están llenas de minerales y los océanos están llenos de riquezas. Y todo esto se debe a que tú le has lanzado una mirada. Significado dado por su divina gracia, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. La prosperidad humana se debe a los regalos de la naturaleza y no a gigantescas empresas industriales. Las gigantescas empresas industriales son producto de una civilización atea y ellas provocan la destrucción de los fines nobles de la vida humana. Cuanto más sigamos aumentando esas problemáticas industrias para exprimir la energía vital del ser humano, más habrá inquietud e insatisfacción entre la gente en general, aunque unos cuantos puedan nadar en la abundancia por medio de la explotación. Los regalos de la naturaleza, tales como los granos y vegetales, la fruta, los ríos, las colinas de joyas y minerales y los mares llenos de perlas, se suministran por orden del Supremo, y según él lo desee, la naturaleza material los produce en abundancia o a veces los restringe. La ley natural estipula que el ser humano puede aprovechar esos dones divinos de la naturaleza y con ello florecer de un modo satisfactorio, sin que lo cautive la explotadora motivación de enseñorearse de la naturaleza material. Cuando más intentemos explotar la naturaleza material conforme a nuestros caprichos de disfrute, más quedaremos atrapados por la reacción de esos intentos explotadores. Si tenemos suficientes granos, frutas, vegetales y hierbas, ¿qué necesidad hay entonces de mantener un matadero y matar a unos pobres animales? El hombre no necesita matar a ningún animal si tiene suficientes granos y vegetales para comer. Las aguas de los ríos fertilizan los campos y hay más de lo que nosotros necesitamos. Los minerales se producen en las colinas y las joyas en el océano. Si la civilización humana tiene suficientes granos, minerales, joyas, agua, leche, etc., entonces, ¿por qué habríamos de anhelar la existencia de terribles empresas industriales al costo de la labor de algunos hombres desafortunados? Pero todos esos dones naturales dependen de la misericordia del Señor. Lo que necesitamos por consiguiente es obedecer las leyes del Señor y alcanzar la perfección de la vida humana mediante el servicio devocional. Las indicaciones de Kunti Devi vienen muy al caso. Ella desea que se les confiera la misericordia de Dios de modo que la prosperidad natural se mantenga por la gracia de Él. Texto 41. Ata Visvesha Vishvatmam Vishva Murte Swakeshume Sneha Pasham Imam Chamdi Tridham Pandushu Vrishnishu. Oh Señor del universo, alma del universo, oh personalidad de la forma del universo, por favor,
Corta, pues, el lazo del afecto que siento por mis parientes, los Pándavas y los Vrishnis. Significado dado por su divina gracia hacia Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Al devoto puro del Señor le avergüenza pedirle a éste cualquier cosa que vaya en beneficio propio. Pero a veces las personas casadas se ven obligadas a pedirle favores al Señor. Estando atadas por el lazo del afecto familiar, Srimati Kunti Devi estaba consciente de ese hecho y en consecuencia le oró al Señor, pidiéndole que cortara el nexo afectivo que había entre ella y sus propios parientes, los Pándavas y los Vrishnis. Los Pándavas son sus propios hijos y los Vrishnis son los miembros de su familia paterna. Krishna estaba igualmente relacionado con ambas familias. Las dos familias requerían de la ayuda del Señor porque ambas estaban integradas por devotos que dependían del Señor. Srimati Kunti Devi deseaba que Sri Krishna permaneciera con los hijos de ella, los Pándavas, pero de él hacerlo la familia paterna de ella quedaría privada del beneficio. Todas esas parcialidades perturbaban la mente de Kunti y por consiguiente ella deseaba cortar el nexo afectivo. Un devoto puro corta los limitados nexos del afecto que siente por su familia y amplía sus actividades de servicio devocional para beneficio de todas las almas olvidadas. El ejemplo típico de esto lo constituye el grupo de los 6 Goswamis, quienes siguieron la senda del Señor Chaitanya. Todos ellos pertenecían a las familias más iluminadas, cultas y ricas de las castas superiores, mas por el bien de la población en general ellos abandonaron sus comodidades hogareñas y se volvieron mendicantes. Cortar todo afecto familiar significa ensanchar el campo de las actividades. A nadie se le puede dar el título de brahmana, rey, líder público o devoto del Señor si no hace eso. La personalidad de Dios en el papel de un rey ideal enseñó esto con el ejemplo. Sri Ramachandra cortó el nexo de afecto que le unía a su querida esposa para manifestar las cualidades de un rey ideal. Personalidades como un brahmana, un devoto, un rey o un líder político deben tener una mente muy amplia en el desempeño de sus deberes respectivos. Srimati Kunti Devi estaba consciente de ese hecho y por ser débil oró pidiendo liberarse de ese cautiverio que es el afecto familiar. Al Señor se le llama aquí el Señor del universo o el Señor de la mente universal, indicando así su todopoderosa capacidad de cortar el apretado nudo del afecto familiar. Por consiguiente, a veces se experimenta que el Señor, movido por la atracción especial que siente por un devoto débil, rompe el afecto familiar mediante la fuerza de las circunstancias que su todopoderosa energía organiza. Con eso hace que el devoto dependa por completo de él y despeja así la senda para que dicho devoto regrese a Dios. Texto 42. Twai me nanya vishaya matir madu pate sakrit. Ratin ubahatat hada gange baugam udambanti. Oh Señor de Madhu, así como el Ganges fluye siempre hacia el mar sin obstáculos, que mi atracción se dirija constantemente hacia ti sin que se desvíe hacia nada más. Significado dado por su divina gracia hacia Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. La perfección del servicio devocional puro se alcanza cuando toda la atención se desvía hacia el trascendental servicio amoroso del Señor. Cortar el nexo de todos los demás afectos no significa la completa negación de los elementos más finos, tales como el afecto por alguien más. Eso no es posible. Un ser viviente, sea este quien fuere, debe tener ese sentimiento de afecto por otros, porque ello es un signo de vida. Los signos de vida, tales como el deseo, la ira, los anhelos, los sentimientos de atracción, etc., no pueden ser aniquilados. Únicamente tiene que cambiarse el objetivo. El deseo no puede ser negado, pero en el servicio devocional el deseo de complacer los sentidos se cambia por el servicio del Señor. El llamado afecto por la familia, la sociedad, el país, etc., consiste en diferentes pasos de complacencia de los sentidos. Cuando este deseo se cambia en aras de la satisfacción del Señor, se denomina servicio devocional. En el Bhagavad Gita podemos ver que Arjuna, tan solo para satisfacer sus propios deseos personales, no deseaba pelear con sus hermanos y parientes. Pero al oír el mensaje del Señor, el Srimad Bhagavad Gita, cambió su decisión y sirvió al Señor. Y por hacer eso se convirtió en un famoso devoto del Señor, pues en todas las escrituras se declara que Arjuna alcanzó la perfección espiritual
mediante el servicio devocional que le prestó al Señor a través de la amistad. La pelea estaba ahí, la amistad estaba ahí, Arjuna estaba ahí y Krishna estaba ahí, pero Arjuna se volvió otra persona mediante el servicio devocional. Por lo tanto, las oraciones de Kunti también denotan los mismos cambios categóricos en las actividades. Srimati Kunti quería servir al Señor sin desviación y eso era lo que pedía en su oración. Esa devoción pura es la meta última de la vida. Nuestra atención se dirige habitualmente hacia el servicio de algo que no es divino o, en otras palabras, que no es parte del programa del Señor. Cuando el programa se transforma en el servicio del Señor, es decir, cuando los sentidos se purifican en relación con el servicio del Señor, dicho programa se denomina servicio devocional puro y sin mezcla. Srimati Kunti Devi quería esa perfección y oró para que el Señor se la concediese. El afecto de Kunti por los Pándavas y los Vrishnis no está fuera de los límites del servicio devocional, porque el servicio del Señor y el servicio de los devotos son idénticos. A veces servir al devoto es más valioso que el servir al Señor, pero aquí el afecto de Kunti Devi por los Pándavas y los Vrishnis se debía a la relación familiar. Ese nexo de afecto en términos de la relación material es la relación de Maya, porque en las relaciones del cuerpo o la mente se debe a la influencia de la energía externa. Las relaciones del alma establecidas en relación con el alma suprema son relaciones verdaderas. Cuando Kunti Devi quiso cortar la relación familiar, se refería a cortar la relación de la piel. La relación de la piel es la causa del cautiverio material, pero la relación del alma es la causa de la libertad. Esa relación de alma a alma puede establecerse por intermedio de la relación con la superalma. Ver en la oscuridad no es ver, pero ver con la luz del sol significa ver el sol y todo lo demás que no se veía en la oscuridad. Esa es la naturaleza del servicio devocional. Texto 43. Shri Krishna Krishna Saka Vrishni Rishabha Vani Drug Rajanya Vamsha Dahana Na Pavagaviriya Govinda Godvija Surarti Haravatara Yogeshvara Kila Guru Bhagavam Namaste. Oh Krishna, oh amigo de Arjuna, oh tú el principal entre los descendientes de Vrishni, tú eres el destructor de aquellos partidos políticos que son elementos perturbadores en esta tierra. Tu valentía nunca se deteriora. Tú eres el propietario de la morada trascendental y tú desciendes para aliviar las aflicciones de las vacas, los brahmanas y los devotos. Tú posees todos los poderes místicos y tú eres el preceptor del universo entero. Tú eres el todopoderoso Dios y a ti te ofrezco mis respetuosas reverencias. Significado dado por su divina gracia a Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Srimati Kunti Devi hace aquí un resumen del Supremo Señor Shri Krishna. El Señor Todopoderoso tiene su trascendental morada eterna en la que se dedica a cuidar vacas Surabhi. A él lo sirven cientos y miles de diosas de la fortuna. Él desciende al mundo material a redimir a sus devotos y aniquilar a los elementos perturbadores que, en grupos de partidos políticos y reyes, se supone que están a cargo de la labor de administración. Él crea, mantiene y aniquila mediante sus ilimitadas energías y aún así siempre está colmado de valor y su potencia no se deteriora. Las vacas, los brahmanas y los devotos del Señor son todos objetos de su especial atención porque todos ellos son factores muy importantes para el bienestar general de los seres vivientes. Texto 44. Sutta Uvacha Pritayetam Kalapadai Parinu Taki Lodaya Mamdam Chahasa Vaikunto Mahayam Iva Mayaya. Sutta Goswami dijo: el Señor, oyendo así las oraciones de Kunti Devi compuestas con palabras selectas para la glorificación de él, sonrió dulcemente. Esa sonrisa era tan hechicera como su poder místico. Significado dado por su divina gracia a Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Se dice que cualquier cosa que en este mundo es hechicera es una representación del Señor. Las almas condicionadas que están dedicadas a tratar de enseñorearse del mundo material también son hechizadas por sus poderes místicos. Pero los devotos del Señor son hechizados de un modo diferente por sus glorias y por las misericordiosas bendiciones que Él les confiere. Su energía se exhibe de diferentes maneras, tal como la energía eléctrica actúa de múltiples formas. Srimati Kunti Devi le ha orado al Señor pidiéndole que tan solo enuncie un fragmento de sus glorias. Todos sus devotos lo adoran de esa manera, mediante palabras selectas, y por eso al Señor
se le conoce como Uttamashloka. Ninguna cantidad de palabras selectas es suficiente para describir las glorias del Señor, y sin embargo dichas oraciones los satisfacen, tal como al Padre los satisfacen incluso los balbuceos que profiere su Hijo mientras está creciendo. La palabra maya se emplea tanto en el sentido de engaño como de misericordia. Aquí la palabra maya se usa en el sentido de la misericordia del Señor para Kunti Devi. Texto 45. Tambadam iti upamam triya pravisha gahasabhayam striyascha swapuram yasyam premna rajna nivaritaha. Aceptando así las oraciones de Srimati Kunti Devi y entrando en el palacio de Hastinapura, a continuación el Señor les informó a otras damas de su partida. Pero cuando se disponía a partir fue detenido por el rey Yudhishthira, quien amorosamente le presentó una súplica. Significado dado por su divina gracia, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Nadie pudo hacer que el Señor Krishna se quedara en Hastinapura cuando él decidió partir para Dwaraka. Pero el simple pedido del rey Yudhishthira de que el Señor se quedara ahí por unos cuantos días más fue eficaz de inmediato. Eso significa que el poder del rey Yudhishthira lo constituía el afecto amoroso, el cual el Señor no podía rechazar. Al todopoderoso Dios lo conquista pues únicamente el servicio amoroso y nada más. Él es totalmente independiente en todos sus asuntos, pero de motu propio acepta obligaciones en virtud del afecto amoroso de sus devotos puros. Texto 46. Vyasadhyair shvare nai Krishne natbhuta karmana prabodhito pitihasair nabudyata sucharpitaha. El rey Yudhishthira, que estaba muy acongojado, no pudo ser convencido, a pesar de las instrucciones de grandes sabios encabezados por Vyasa y el propio Señor Krishna, el ejecutor de hazañas sobrehumanas, y a pesar de todo el testimonio de la historia. Significado dado por su divina gracia, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. El rey piadoso Yudhishthira estaba mortificado debido a la matanza en masa de seres humanos que ocurrió en la batalla de Kurukshetra, especialmente en el nombre de él. Duryodhana estaba en el trono y se estaba desenvolviendo bien en la administración. En un sentido no había necesidad de pelear, pero haciéndole honor a la justicia, Yudhishthira había de reemplazarlo. Toda la camarilla política se centró alrededor de ese punto, y todos los reyes y residentes del mundo entero se involucraron en esta pelea entre los hermanos rivales. El Señor Krishna también estaba allí, al lado del rey Yudhishthira. En el Mahabharata Adiparva 2.25 se dice que en los 18 días de la batalla de Kurukshetra murieron 640 millones de hombres y unos cientos de miles fueron declarados desaparecidos. Esta fue prácticamente la batalla más grande que ha habido en el mundo en los últimos 5.000 años. Esta matanza en masa simplemente para entronar a Maharaj Yudhishthira era demasiado mortificante, por lo cual él trató de que grandes sabios tales como Vyasa y el propio Señor lo convencieran con testimonios tomados de las historias de que la pelea era justa porque la causa era justa. Pero Maharaj Yudhishthira no quedó satisfecho aún a pesar de que lo instruyeron las personalidades más grandes de la época. A Krishna se le designa aquí como el ejecutor de acciones sobrehumanas, pero en este caso en particular ni él ni Vyasa pudieron convencer al rey Yudhishthira. ¿Significa esto que él dejó de ser un actor sobrehumano? No, ciertamente que no. La interpretación de esto es que el Señor, en su carácter de Ishvara o la superalma, que se encuentra en los corazones tanto del rey Yudhishthira como de Vyasa, realizó una acción aún más sobrehumana porque el Señor así lo deseó. Como superalma del rey Yudhishthira, él no permitió que al rey lo convencieran las palabras de Vyasa y otros, incluyéndose él mismo, porque deseaba que el rey oyera las instrucciones del moribundo Bhismadeva, quien era otro gran devoto del Señor. El Señor quería que en la última etapa de su existencia material, el gran guerrero Bhismadeva lo viera a él personalmente y viera a sus queridos nietos, el rey Yudhishthira, etc., situados ahora en el trono, y muriera así muy apaciblemente. A Bhismadeva no lo satisfacía en absoluto pelear en contra de los Pándavas, quienes eran sus amados nietos huérfanos de padre, pero los Yatras son además gente muy rigurosa y en consecuencia él se ve obligado
a ponerse del lado de Duryodhana debido a que se mantenía a expensas de este último. Además de esto, el Señor también deseaba que el rey Yudhishthira fuera tranquilizado por las palabras de Bhishmadeva, de manera que el mundo pudiera ver que Bhishmadeva superaba a todos en conocimiento, incluso al propio Señor. Texto 47. Aha Rasha Dharmasutash Chintayan Surtam Badam Prakrite Natmana Vipra Sneha Moha Vasham Gata. El rey Yudhishthira, el hijo de Dharma, sobrecogido por la muerte de sus amigos, estaba acongojado tal como un hombre materialista ordinario. Los sabios, engañados así por el afecto, él comenzó a hablar. Significado: dado por su divina gracia, se Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Aunque no se esperaba que el rey Yudhishthira se acongojara como un hombre común y corriente, no obstante, y por la voluntad del Señor, el afecto mundano lo engañó tal como Arjuna fue aparentemente engañado. El hombre que ve sabe bien que la entidad viviente no es el cuerpo ni la mente, sino que es trascendental al concepto material de la vida. El hombre común juzga la violencia y no violencia en términos del cuerpo, pero esa es una clase de engaño. Todo el mundo está obligado a cumplir con los deberes de su ocupación. Un yatra está obligado a pelear por la causa justa, sea cual fuera el bando opuesto. En dicho desempeño del deber, uno no debe perturbarse ante la aniquilación del cuerpo material, que tan solo es un traje externo del alma viviente. Todo esto le era perfectamente conocido a Maharaj Yudhishthira, pero por la voluntad del Señor él se comportó como un hombre común, porque había otro plan tras esa situación ilusoria. El rey sería instruido por Bhishma, tal como Arjuna lo instruyó el Señor. Texto 48. Ahom me pashatajnanam hridi rutan duratmana parak yasyaiva dehasya babiome shauhinir hata. El rey Yudhishthira dijo: «Oh, qué destino el mío, soy el más pecador de todos los hombres. Tan solo vea mi corazón que está lleno de ignorancia. Este cuerpo que en fin de cuentas es para otros ha matado muchísimas falanges de hombres». Significado dado por su divina gracia, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Una sólida falange de 21.870 cuadrigas, 21.870 elefantes, 109.650 soldados de infantería y 65.600 soldados de caballería recibe el nombre de Ashauhini. Y en el campo de batalla de Kurukshetra se aniquilaron muchas Ashauhinis. Maharaj Yudhishthira, que era el rey más piadoso del mundo, se hizo a sí mismo responsable de la matanza de ese inmenso número de seres vivientes, porque la batalla se libró para reinstalarlo a él en el trono. Al fin y al cabo, este cuerpo es para otros. Mientras en el cuerpo haya vida, él mismo es para el servicio de los demás, y cuando está muerto tiene destinado a ser comido por perros y chacales o por gusanos. Él lamenta que se cometiera una masacre tan enorme por semejante cuerpo temporal. Texto 49. Bala Dvisha Surmitra Pitri Vratri Guru Druha Namesham Nirayam Moksho Hi Api Varshayu Tayutai. Yo he matado a muchos niños, brahmanas bien querientes, amigos, padres, preceptores y hermanos. Aunque yo viva millones de años, no me libraré del infierno que me aguarda por todos esos pecados. Significado dado por su divina gracia, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Siempre que hay una guerra, hay indudablemente una masacre de muchos seres vivientes inocentes, tales como niños, brahmanas y mujeres, cuya matanza se considera que es el más grande de los pecados. Todos ellos son criaturas inocentes y en las escrituras se prohíbe la matanza de ellos en todas las circunstancias. Maharaj Yudhishthira estaba consciente de esas matanzas en masa. Asimismo, había además en ambos lados amigos, padres y preceptores, y todos fueron matados. Era sencillamente horrible para él pensar en esa matanza y en consecuencia él estaba pensando que residiría en el infierno por millones y billones de años. Texto 50. Naino Rajna Praja Bartur Dharma Yude Vadodujam Itime Natu Bodaya Kalpate Shasanam Vacha. Un rey que está dedicado a mantener a sus ciudadanos y mata por la causa justa no incurre en pecado, pero a mí no se me puede aplicar ese precepto. Significado dado por su divina gracia, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Maharaj Yudhishthira pensó que, aunque en realidad él no estaba involucrado en la administración del reino,
lo cual Duryodhana estaba desempeñando bien y sin perjuicio para los ciudadanos. No obstante, había causado la matanza de muchísimos seres vivientes únicamente en aras de su propia obtención del reino de manos de Duryodhana. La matanza no se cometió en el transcurso de la administración, sino para engrandecimiento personal, y en consecuencia se consideró responsable de todos los pecados. Texto 51. Strinam mat data bandunam drojo yosab y hotitaha karmavir grihametiair nahan kalpo viapohitum. Yo he matado a muchos amigos de mujeres y he provocado con ello enemistad hasta tal punto que no es posible repararlo por medio de obras de beneficencia material. Significado dado por su divina gracia, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Los Grihamedi son aquellos cuyo interés consiste en realizar obras de beneficencia en áreas de la prosperidad material. En ocasiones dicha prosperidad material es obstaculizada por actividades pecaminosas, pero en el transcurso del desempeño de los deberes materiales es seguro que el materialista comete pecados incluso sin querer. Para uno librarse de esas reacciones pecaminosas, los Vedas prescriben diversas clases de sacrificios. En los Vedas se dice que mediante la ejecución de Ashvamedha Yajna, el sacrificio del caballo, uno puede expiar incluso el Brahma Hatya, el acto de matar a un brahmana. Yudhishthira Maharaj realizó ese Ashvamedha Yajna, pero él considera que ni siquiera mediante la ejecución de tales yayas es posible liberarse de los grandes pecados cometidos. Durante la guerra, ya sea el esposo, el hermano o incluso el padre o los hijos van a pelear, y cuando estos son matados se crea una enemistad nueva, aumentando así una cadena de acciones y reacciones que no es posible contrarrestar ni siquiera con miles de Ashvamedha Yajnas. Así es la naturaleza del trabajo, el karma. Crea simultáneamente una acción y una reacción, y aumenta de ese modo la cadena de las actividades materiales, atando al ejecutor al cautiverio material. En el Bhagavad Gita 9.27-28 se sugiere el remedio, que esas acciones y reacciones de la senda del trabajo pueden ser detenidas únicamente cuando el trabajo se realiza en beneficio del Señor Supremo. La batalla de Kurukshetra se libró de hecho por la voluntad del Supremo Señor Sri Krishna, como lo hace evidente su exposición, y únicamente por la voluntad de él fue Yudhishthira instalado en el trono de Hastinapura. Por lo tanto, ninguna clase de pecado tocó en realidad a los Pándavas, quienes tan solo eran ejecutores de las órdenes del Señor. En cuanto a los demás que declaran la guerra, movidos por intereses personales, toda la responsabilidad recae sobre ellos. Texto 52. Yata pankena pankamba suraya va surakritam bhuta hatyam tattai vaikam nachagnair marshtumarhati. Así como no es posible filtrar agua enlodada a través del lodo ni purificar con vino una vasija manchada de vino, asimismo no es posible mediante el sacrificio de animales contrarrestar la matanza de hombres. Significado dado por su divina gracia, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Los Ashvamedha Yajnas y Gomedha Yajnas, sacrificios en los cuales se sacrifica un caballo o un toro, no tenían por objeto desde luego la matanza de animales. El Señor Chaitanya dijo que esos animales que se sacrificaban en el altar del Yajna eran rejuvenecidos y se les daba una nueva vida. Ello se hacía únicamente para demostrar la eficiencia de los himnos de los Vedas. Mediante la recitación de los himnos de los Vedas de la manera adecuada, el ejecutor se libera indudablemente de las reacciones de los pecados. Pero en el caso de que esos sacrificios se hagan de un modo incorrecto y bajo una dirección inexperta, es seguro que uno se vuelva responsable del sacrificio del animal. En esta era de riña e hipocresía no hay ninguna posibilidad de realizar yayas de un modo perfecto por falta de brahmanas expertos que puedan celebrar tales yayas. Maharaj Yudhishthira da por consiguiente un indicio acerca de la ejecución de sacrificios en la era de Kali. En Kali Yuga, el único sacrificio que se recomienda es la ejecución de Harinama Yajna, inaugurado por el Señor Chaitanya Mahaprabhu. Pero uno no debe entregarse a la matanza de animales y contrarrestarla por medio de la ejecución de Harinama Yajna. Los devotos del Señor nunca matan a un animal por intereses personales, y tal como el Señor se lo ordenó a Arjuna, ellos no dejan de cumplir con el deber de un kshatriya. Por consiguiente, el propósito se cumple en su totalidad cuando todo se hace para satisfacer la voluntad del Señor. Eso solo les resulta posible a los devotos. Así terminan los significados de Bhaktivedanta correspondiente al capítulo 8 del canto primero del Srimad Bhagavatam, titulado Las oraciones de la reina Kunti y la salvación de Parikshit.
Shila Prabhupada ki jai. Hari Bol.